gracias a la Asociación Española de Hígado, a Rafa, me he pasado toda la noche haciendo gárgaras con mejunjes que me han explicado y espero poder dar esta charla y si no la doctora Aguilera subir a ayudarme. A mí me toca hablar del tratamiento de la hepatitis en una población difícil de tratar clásicamente, el paciente trasplantado, donde realmente tiene una gran relevancia por el impacto negativo de la reinfección en la supervivencia del paciente. En este registro español, como en tantos otros registros, se objetiva como la supervivencia del paciente que se trasplanta por un virus C es significativamente inferior a la de otras indicaciones y esta horquilla, la amplitud de la horquilla va aumentando a lo largo del tiempo. Y todo esto se debe fundamentalmente a la reinfección del injerto por virus C, que es la principal causa de pérdida del injerto y de fallecimiento del paciente. La buena noticia es que ya sabemos en los estudios con interferón que la erradicación del virus C se asocia a una mejoría del pronóstico. En primer lugar, se han visto estudios donde se demuestra una mejoría histológica, pero fundamentalmente de la supervivencia. En pacientes con respuesta viral sostenida, supervivencias cercanas al 100% frente a supervivencias menores al 50% a los 5 años en pacientes que no logran la curación. Y esto eran estudios basados en interferón. En el posttrasplante nos encontramos normalmente con 3 circunstancias en el paciente que recidiva. Un paciente que tiene una recurrencia agresiva con una progresión a una fibrosis mayor que 1 al año del trasplante, situación que se asocia con un mal pronóstico, pacientes que desarrollan una hepatitis colestásica fibrosante con una gran gravedad y normalmente una mortalidad muy elevada a los pocos meses de desarrollar esta entidad, y ya pacientes con una recurrencia un poco, que diríamos, más benigna, pero realmente con progresión a cirrosis al cabo de los 10-15 años del trasplante. Y a estos pacientes los hemos tratado primero con terapia doble, a partir de 2011 con triple terapia con telaprevir y boceprevir y recientemente con los nuevos antivirales de acción directa. Voy a resumir someramente los datos basados en interferón para que, por favor, en las conclusiones tengamos muy claro que el interferón no está indicado en el paciente trasplantado hepático. En cuanto a los resultados de respuesta viral sostenida con interferón en monoterapia, interferón ribavirina o interferón pegila o ribavirina, con la última combinación, que es la que llevamos utilizando los últimos 10 años, se obtiene una respuesta viral sostenida en el 35-38% de los casos. Solo destacar que los únicos estudios aleatorizados que se han realizado en todos estos años son los que he subrayado, con un número más bien pequeño de pacientes incluidos. El problema del interferón de estas terapias han sido la baja eficacia, pero sobre todo los efectos adversos. Efectos adversos que son muy numerosos, que obligan en un porcentaje importante de casos a interrumpir el tratamiento y que incluyen además una serie de efectos adversos que llamamos relacionados con el sistema inmune, como pueden ser el rechazo, incluso el rechazo crónico y la hepatitis autoinmune de novo. Estas entidades además tienen muy mal pronóstico, incluso cuando aumentamos la inmunosupresión, y normalmente conllevan la pérdida del injerto. Y entre todos estos efectos secundarios, solamente destacar la anemia, que es la más frecuente, la que nos ha dado más dolor de cabeza y que además va a ser más importante con la triple terapia e incluso con los regímenes sin interferón, pero que mantienen la ribavirina. Y en estos estudios se demostraba que una anemia significativa ocurre prácticamente en el 40% de los pacientes y que obliga a la utilización de EPO en un porcentaje muy elevado e incluso transfusiones en el 30%, siendo los factores que pronosticaban el desarrollo de anemia la disfunción renal y la utilización de micofenolato, al igual que otros. El tercer problema con los regímenes basados en interferón es que los pacientes trasplantados normalmente tienen muchas contraindicaciones a recibir esta terapia y, por tanto, realmente la elegibilidad de estas terapias es muy baja, sobre todo si queremos utilizar el tratamiento de forma precoz. Así, en este estudio en el que se intentó el tratamiento de interferón precozmente, el 60% no lo podía empezar por distintas causas, fundamentalmente inestabilidad del paciente,
u otras contraindicaciones al inicio de interferón. ¿Qué pasa con la triple terapia? Con la triple terapia hemos mejorado las tasas de respuesta viral sostenida con telaprevir y boceprevir a una cifra en torno al 60%, entre un 50 y un 70% en las series que se han publicado hasta la fecha. Hay un estudio, el estudio Replace fase 3, con telaprevir, utilizándolo, como se sabe, 12 semanas de triple terapia, seguido de 36 semanas de doble terapia, en el que se eligieron a pacientes realmente en una buena situación clínica. Pacientes que llevaban casi 3 años desde el trasplante y, en cualquier caso, con apenas pacientes con fibrosis 3, la mayoría una fibrosis leve. Y en estas circunstancias se alcanzó una tasa global de respuesta viral sostenida de 67%, siendo el total de pacientes que acabaron el tratamiento 61%. Los problemas eran los que ya se sabía de las series que se venían reportando: la anemia en un 60%, prurito un 46% y rash un 39%, si bien la interrupción prematura del tratamiento por evento adverso solo ocurrió en 4 pacientes. De todas las series que se han publicado, el aspecto más negativo de estas terapias es evidente. De estas terapias basadas en triple terapia son los efectos adversos, que incluyen la anemia, que ya hemos comentado previamente, pero mucho mayor que con doble terapia, que obliga a utilizar eritropoyetina en prácticamente todos los pacientes y a reducir dosis de ribavirina también en prácticamente todos los pacientes. Además, se producen problemas de disfunción renal por la toxicidad generalmente asociada a los inhibidores de calcineurina y por otros mecanismos, problemas de infecciones bastante frecuentes con la triple terapia y los problemas inmunológicos que he comentado previamente. Y como tercera limitación, las interacciones medicamentosas que conocemos, que ayer nos explicaron, entre los inhibidores de calcineurina y estos inhibidores de proteasa, por lo cual es necesario reducir la dosis de inhibidores de calcineurina al inicio del tratamiento y reajustar la dosis al interrumpir el IP, y tener mucho cuidado tanto al inicio como al final, porque si no tendremos problemas de toxicidad de los inhibidores de calcineurina o de rechazo. ¿Qué pasa con los regímenes sin interferón? Aquí voy a ir comentando lo que se ha ido publicando hasta la fecha. A diferencia de lo que hemos visto en los estudios en inmunocompetentes, realmente son pocos estudios. La mayoría es de los datos que disponemos son de la vida real y, en cualquier caso, los números son bastante limitados. Tenemos un estudio con sofosbuvir y ribavirina después del trasplante en 40 pacientes, en el que se incluyeron pacientes con una buena función hepática, aunque sí que incluía un 40% de cirróticos, pero cirróticos estables, con un child menor de 7, menor de 8. La mayoría eran genotipo 1, solo 6 pacientes tenían genotipo 3 y un genotipo 4, y la mayoría habían sido pretratados en el 88%, pero el tiempo desde el trasplante hasta el tratamiento era de 4 años, es decir, que en una relativa estabilidad de estos pacientes. ¿Por qué no sale? No ha salido la... Bueno, comentarles que no ha salido la tabla. En cualquier caso, la figura, la tasa de respuesta viral sostenida a 12 semanas en estos pacientes era del 70%. 30% de los pacientes tuvieron una recaída, si bien la buena noticia en estos regímenes sin interferón era que la tolerancia era buena, solo hubo que discontinuar el tratamiento en 2 pacientes por efectos secundarios, y debido a la utilización de ribavirina, 20% de los pacientes utilizaron anemia, que obligó en algún caso a utilizar eritropoyetina, pero no transfusiones, y no hubo ningún problema relacionado de tipo inmune ni ningún exitus. ¿Qué pasa tenemos también datos del uso compasivo, que el doctor Fons hizo un esfuerzo importante para analizar estos datos de la utilización de sofosbuvir con ribavirina y en algunos casos con interferón pegilado,
Y aquí sí que en pacientes ya más graves, de nuevo teníamos pacientes con diversos genotipos, pero aquí, como vemos, el MEL oscilaba entre 6 e incluso 43, con una mediana de 15, y teníamos pacientes con bilirrubina más alta, albúmina baja de 3,1 como mediana y un INR 1,3. Es decir, que eran pacientes realmente mucho más graves de lo que conocemos por los estudios. La mitad eran las típicas hepatitis colestásicas fibrosantes o similares y la otra mitad cirrosis del injerto compensada, descompensada. Y esto explica que realmente solo 72 pacientes finalizaran el tratamiento de 24 a 48 semanas por interrumpir prematuramente el tratamiento por eventos adversos, por fallecer o por someterse a retrasplante. Los datos de respuesta viral sostenida, no obstante, yo creo que son muy dignos, de un 62%, 53 de 85, cuando nos centramos en este grupo que está realmente malito. Y yo creo que aquí empiezan ya a aparecer datos muy interesantes, que son sobre todo los datos de beneficio clínico. El 80% de los pacientes tratados obtuvieron un 60% mejoría clínica y un 20% estabilidad clínica. Y esto es muy importante en esta situación en que en muchas circunstancias no disponemos de otra alternativa, mejorando de forma franca encefalopatía, ascitis y los datos de laboratorio, con una mejoría de la evolución del MEL a lo largo del tiempo, desde la fase previa a iniciar el tratamiento, 15 de mediana, a el seguimiento, con una mediana en torno a 10. De la vida real, en la americana de hígado se han presentado ya datos de la utilización de sofosbuvir con simebrevir, con o sin ribavirina, 12 semanas. Hay dos experiencias que se han presentado. La primera es la experiencia de los 3 centros de la Clínica Mayo. Son pacientes un poquito muy variados, pacientes, pues al ser una serie americana, 62% genotipo 1A, habían fracasado a terapia previa la gran mayoría. El tiempo desde el trasplante era de 29 meses, pero aquí ya tenemos pues un pequeño subgrupo de pacientes con una enfermedad más avanzada, 29% F3B4 y 11% hepatitis colestásica fibrosante. Los datos de respuesta viral sostenida, por primera vez nos encontramos en el trasplante datos similares a lo que vemos en los pacientes no trasplantados, del 91%, 60 de 66 pacientes curados. El ajuste de inmunosupresión fue mínima y los eventos adversos graves no hubo ningún rechazo y muy pocos eventos graves. Cabe destacar que la mayoría de los pacientes en estas series llevaban una inmunosupresión basada en tacrolimus. Hubo una ausencia de asociación entre la respuesta viral sostenida y diversas variables que clásicamente se asocian a peor respuesta, como pueden ser la utilización de ribavirina o no, el polimorfismo de la interleuquina 28, el subtipo del genotipo 1, la respuesta viral rápida a las 4 semanas o el haber sido pretratado o naïf o la hepatitis colestásica fibrosante frente a otros patrones de recurrencia. Sin embargo, cabe destacar que en todas las comparaciones siempre los resultados en el grupo con el factor negativo era discretamente inferior al grupo con el factor positivo. Y lo que no sabemos, porque no lo presentaron, es un análisis multivariante que nos diga si hay una combinación de estos factores que, digamos, en cierto modo, nos hace temer que esta no sea una combinación suficiente, bien en el tiempo, en la duración, o bien porque sea necesario utilizar ribavirina en estos subgrupos. Lo que sí quedó claro es que en los genotipos 1A, aquellos pacientes con enfermedad leve respondían muy bien, un 97%, pero los pacientes con enfermedad avanzada, la respuesta era menor del 64%. Y en este subgrupo, pues por lo menos sería que el subgrupo que se debería al menos utilizar siempre ribavirina y, si no se puede, aumentar la duración del tratamiento. Tenemos también datos de la vida real del Target, de nuevo una serie americana con la misma combinación, sofosbuvir, simebrevir, 12 semanas con y sin ribavirina, 131 pacientes incluidos, de los cuales viremia indetectable en la última visita eran 91%, pero solo disponemos datos de la respuesta viral a la semana 4 en 68 pacientes. De estos 68 pacientes, 61 pacientes, es decir, el 90%, alcanzó esta respuesta viral sostenida en la semana 4.
De nuevo se repite lo mismo que nos presenta la clínica Mayo. El paciente no cirrótico, una respuesta superior al paciente cirrótico, y el genotipo 1A, una respuesta inferior al genotipo 1B. Aquí sí que intentaron valorar, hacer un estudio multivariante, a ver realmente cuáles eran las variables que permitían diferenciar un subgrupo de pacientes con peores resultados. Y como ven, de forma global, 90% de respuesta, el paciente con ribavirina 82%, sin ribavirina 91%, no parece que hayan diferencias. El paciente cirrótico, una respuesta un poquito inferior. El paciente previamente experimentado, una respuesta muy similar al paciente naïf, y donde sí parece que hay una caída importante es en aquellos pacientes con una disfunción hepática mayor, con un MELD superior a 10 y en los genotipos 1A. De tal forma que en la regresión múltiple se observó que aquellos pacientes con albúmina baja, bilirrubina elevada, genotipo 1A, previa descompensación y haber fracasado antivirales de acción directa, eran los factores de forma independientemente asociados con falta de respuesta viral sostenida. También analizaron otros genotipos, muy poquitos, yo creo que poco se puede decir, con sofosbuvir y ribavirina, una tasa de respuesta en el genotipo 2 de 90%, pero claramente insuficiente en el genotipo 3. Se ha presentado un ensayo aleatorizado en el que los pacientes genotipo 1 o 4 se trataron con la combinación ledipasvir, sofosbuvir con ribavirina, aleatorizando los pacientes a 12 o a 24 semanas. 24 semanas en clarito, 12 semanas más oscuro, y los diferenciamos pacientes F0 a F3 a pacientes cirróticos, y dentro del grupo de los pacientes cirróticos aquellos pacientes con buena función hepática, Child B y Child C. Si bien tengan en cuenta que el grupo de Child C incluía unas Ns muy pequeñas. Vemos un poquito lo que se está repitiendo en todos los estudios. Los resultados excelentes, sin diferencia entre 12 semanas y 24 semanas, si bien es cierto que hay una caída de la respuesta viral sostenida a medida que empeora la función hepática. La mayoría de los fracasos se deben bien a éxitos o a recaídas post-tratamiento. Y como ya nos ha comentado la doctora Carlota Londoño, lo que vemos es una mejoría de la función hepática. En los pacientes Child A a la izquierda, en los pacientes Child B a la derecha, vemos que se produce una mejoría del MELD entre 0 y 4 puntos cuando solo son 12 semanas, pero entre 0 y 11 puntos menor en aquellos pacientes con tratados 24 semanas, y esto también se observa en los pacientes Child B. Una mejoría del MELD entre 5 y 6 puntos en estos pacientes tratados con enfermedad hepática avanzada. Y finalmente un ensayo también, el ensayo con la combinación de ABI, de los tres compuestos de ABIs unidos a ribavirina, esta vez 24 semanas. Una diferencia de este estudio también incluye a pacientes relativamente con buen pronóstico, bien seleccionados, tratados 3 años después del trasplante como media, donde se incluían solamente a pacientes con fibrosis leve entre 0 y 2. Se va hacia atrás todo el rato. Sí, a la izquierda, pero se va hacia atrás. ¿Hacia adelante? Hacia adelante, pero se va. Con la izquierda. Es que se va hacia atrás. No, desde ahí. Pensé que no es técnico ahora. A ver. Se va hacia atrás. Bueno, yo como las cantantes cogiendo para hablar del diafragma. Has podido. Podemos. Podemos. Derecha.
quiera apuntar con el punto del láser. Con esta combinación también hay que tener en cuenta que debido a la incorporación de un inhibidor de proteasa boosted con ritonavir, tenemos que tener en cuenta las interacciones medicamentosas similares a lo que contábamos con el telaprevir y, por tanto, hay que ajustar las dosis de los inhibidores de calcineurina. Los buenos datos es que los resultados son excelentes, del 97% en esta serie, sin ningún breakthrough, solo una recaída virológica, una tolerancia excelente, solo una interrupción prematura por evento adverso que alcanzó una respuesta viral sostenida con una interrupción en la semana 18, anemia por la utilización de la ribavirina del 26%, pero solo grado 2, que obligó a bajar la ribavirina en torno a un 26%. Por cierto, la ribavirina en este estudio normalmente se situaba entre 600 y 800 miligramos al día, y a la utilización de eritropoyetina en un 15%, pero sin necesidad de transfusiones, sin problemas de rechazo y sin ninguna mortalidad. Y como resumen de todos estos estudios y de algunos más que se han mostrado en la americana de hígado, quiero solamente destacar de la vida real. Tenemos los dos estudios superiores. Los dos estudios superiores con sofosbuvir y imiprevir, que además es lo que podemos utilizar en estos momentos en España. Dos estudios que incluyen a pacientes cirróticos con resultados excelentes, salvo en el subgrupo de pacientes genotipo 1A con enfermedad avanzada. Con ya las moléculas que nos vamos a tener disponibles en los próximos meses, resultados también excelentes en pacientes con lesión baja, pero de nuevo esta idea de que si tratamos más tardíamente los resultados van a ser inferiores. Y esto se confirma en todas las series que se han presentado de usos compasivos, generalmente con daclatasvir, combinado bien con simeprevir, bien con sofosbuvir, donde vemos que incluso con tratamientos de 24 semanas, aquí sí que eran todo usos compasivos con enfermos mucho más graves, como el que he presentado previamente de sofosbuvir y ribavirina, y aquí vemos ya que las tasas de respuesta virológica bajan en torno de un 70-75%. Y esto parece no ser el caso en el supuesto de la hepatitis colestásica fibrosante, que parece responder de igual forma que los pacientes F0, F3. Por tanto, resultados excelentes en ausencia de efectos secundarios, una respuesta menor en aquel paciente cirrótico descompensado y una mejoría clínica clara asociada a la respuesta virológica. Para concluir, yo creo que hay dos recomendaciones evidentes. El tratamiento de la hepatitis C post-trasplante está indicado en todos los pacientes por esa progresión acelerada de la fibrosis, que el tratamiento basado en interferón no está indicado en el paciente trasplantado y, por tanto, debemos utilizar regímenes sin interferón. Y desde el punto de vista de qué regímenes debemos utilizar, yo creo que aquí realmente disponemos de muy pocos datos aún, y la robustez de las conclusiones pues aún no puede ser muy fuerte. Hoy en día los datos de la vida real nos demuestran que podemos utilizar en pacientes genotipo 1 sin cirrosis sofosbuvir con simeprevir sin ribavirina 12 semanas. En aquellos pacientes con cirrosis compensada, sofosbuvir, simeprevir sin ribavirina 12 semanas. Y si ya son pacientes de estos subgrupos que he comentado previamente, genotipo 1A, el paciente ya más descompensado, en estos pacientes deberíamos o bien utilizar la ribavirina o posiblemente alargar el tratamiento, pero no disponemos de datos. Y existen otras combinaciones con un nivel de evidencia pues un poco menor, porque hay pocos estudios hasta la fecha. En genotipo 4, 2 y 3 aún hay menos datos, son de números muy pequeñitos de pacientes, y la verdad es que las recomendaciones un poco se basan en la traslación que hacemos de los estudios que se han hecho en los pacientes no trasplantados. En el genotipo 4 podemos utilizar de nuevo lo mismo que en el genotipo 1, sofosbuvir, simeprevir 12 a 24 semanas no queda claro, y cuando tengamos el sofosbuvir y ribavirina lo mismo, 12 semanas. En genotipo 2 es donde parece, por las series que se han publicado, pequeños datos, sofosbuvir y ribavirina 12 a 24 semanas, y el genotipo 3, sofosbuvir, daclatasvir, ribavirina 12 a 24 semanas. Muchas gracias.